Bueno, pues estamos en Navidades y evidentemente es una buena época para regalar. Yo digo regalar teatro, regalar cine, regalar libros, ¿por qué no? A mí me llama mucho la atención, ya sabéis que no es habitual que hablemos mucho de libros, eh, pero me llamó la atención el argumento de cuando se hiela el infierno, de Miguel Fartura, y que enseguida me enganché a lo que me proponía esta novela. Parece ser, cuando uno luego ya investiga, que es la tercera novela donde el autor desarrolla a un detective muy particular, que yo llamaría aventurero, porque por lo que yo he leído es un auténtico aventurero. Es capaz de meterse en los mayores líos o los busca o los encuentra, pero al menos en cuando se hiele el infierno de Ediciones Avifón, uno dice, este hombre no tiene fin, y encima le viene muy bien, y por eso está aquí, porque lo enmarca en el Hollywood de los años 40, quizá uno de los años más clamorosos del cine, pero también de los más oscuros, porque evidentemente ahí había una trastienda que no era solamente el glamour que vimos o que se reflejó también en esos años de estrellas contratadas por grandes estudios, como es el caso de este hombre que va para un viejo, bueno, un hombre republicano que va a parar a Estados Unidos, que llega a Hollywood, que se mete casi en la interpretación, aunque es un hombre que empieza en la figuración, y cómo va a llamar la atención de uno de los gerifaltes de la Metro Goldwyn Mayer, Louis B. Mayer, que le contrata para proteger de alguna forma a un actor un tanto díscolo, por otro lado muy guapo, pero que esconde demasiados secretos y que le va a volver loco a este hombre y que le va a introducir en un mundo no deseado. Querido Miguel Fortea, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, me has descubierto la posibilidad de leer las dos anteriores de este Dalmau tan particular, que en Estados Unidos les llaman Dalma porque se acaba antes, y lo de Dalmau no les entra mucho en la cabeza. La primera pregunta es muy obvia, pero ¿por qué lo trasladas a Hollywood? ¿Qué es lo que te apetecía a ti de esa época dorada del cine? Bueno, primero, muchas gracias. Agradecer a Andrés, a ti y a Es Radio poder estar aquí. ¿Y por qué va Dalmau a Hollywood? Y efectivamente le americanizan el nombre, como suelen hacer habitualmente, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Va a Hollywood porque un poco el modelo de novela negra que a mí me ha gustado siempre es la novela negra clásica de los años 40-50 americana, ¿no? La novela negra clásica y el cine clásico también. Entonces, de alguna manera, aunque él haya estado en España las dos anteriores, el modelo era ese, o sea, era un poco pensar dónde podría estar Philip Marlowe, por resumirlo. Que sale, podemos decir que sale. Que se puede decir que sale, o sea, se acaba encontrando con su, digamos, con su alter ego americano, ¿no? ¿Dónde podría estar? ¿Dónde se podría situar esa novela negra en la España en la historia de España, que es lo que eran las dos anteriores? Pues años 30-40, una situación de guerra, del gobierno, de bandas armadas, con un enemigo, con los rebeldes sublevados a las puertas de Madrid en un caso, y con bandas armadas en Madrid, porque el gobierno tenía un control relativo de la situación, sobre todo en determinadas épocas, ¿no? Entonces eso se asemejaba a los años 20 de Chicago, de alguna manera, y aquí las bandas armadas tenían siglas políticas, pero bueno, el escenario me valía, ¿no? Pero bueno, al final creí que era lógico que acabase yendo a donde se gesta todo, donde se inicia todo. Entonces ese es el motivo, digamos, intelectual de por qué un detective español va a acabar yendo a Hollywood, pues porque es el origen intelectual del motivo de este tipo de novela. El motivo más prosaico es que simplemente, como has explicado tú, sale en la anterior novela, sale huyendo de España y acaba en Hollywood. Porque, como el mismo Dalmau dice, él ha viajado mucho, pero no es porque tenga una vocación viajera, sino porque ha tenido que salir huyendo de muchos sitios, ¿no? Entonces acaba huyendo de la España franquista, y recaba con una recomendación, pues, para ver una persona que resulta ser Louis B. Mayer. Una de las cosas que me llama la atención, evidentemente, yo soy una época del cine que también adoro, que me gusta mucho. Todos los que hacemos cine, evidentemente,
repito la palabra, los años 40 y 50 son fundamentales en el cine, no solamente en el cine negro, que de esto va esta novela, es una novela negra, sino realmente por todo el glamour, por todas las estrellas, cómo se forjó toda la gama de directores que luego han sido míticos en el mundo del cine, y eso sí está muy bien reflejado, es decir, reflejas muy bien a ese gerifalte que fue Louis B. Mayer, que era bastante especialito, por un lado, y un poco cómo gestionaba todo el sistema de estrellas, cómo las protegía y al mismo tiempo las hundía, si le daba la gana, bueno, él y otros, pero en este caso lo centras en Louis B. Mayer. ¿Te informaste de la época para poder escribir y sobre todo cómo se trataban las estrellas, cómo vivían, cómo eran las fiestas? Sí, por supuesto, me documenté sobre la época. Parte básica de la documentación es una biografía sobre Louis B. Mayer, que es El León de Hollywood, de Scott Eyman, que es un libro muy recomendable, también Hollywood Babilonia y otros. Y aunque me documenté por varios libros y con datos sobre los estudios, los estudios eran fábricas inmensas. En la Metro Goldwyn Mayer pues se podían rodar a la vez 28 películas, tenían 30 platós, 26 directores contratados, 6.000 empleados. Bueno, Dalmau acaba siendo detective de estudio, pero es que era una profesión que existía. O sea, cada estudio tenía sus detectives incluso, ¿no? Entonces, era como como una pequeña ciudad, que era Culver City, que es donde estaban los estudios, en una pequeña ciudad. Entonces, toda esa información sí que era necesaria para el libro, pero aparte de esa información, lo que es el trasfondo de la historia o el escenario de la historia, mejor dicho, son las películas de cine de los años 40 o 50, no solo porque el protagonista está a menudo en platós y en un estudio, sino porque cuando no está, lo que yo tengo en la cabeza realmente son esas películas que yo vi, con las que crecí, en un sitio donde me siento cómodo. O sea, no es una cosa ajena a mí, porque he visto tanto, se ha visto mucho más películas de los 40 y 50 americanas que españolas, por ejemplo. Entonces, aunque también me gustan, pero es un sitio donde me siento cómodo y el escenario es ese, más que Los Ángeles real, que realmente pues es algo más ajeno a mí, ¿no? La gente me decía, oye, ¿cómo te vas a un sitio tan extraño? Y digo, bueno, no es extraño si me quedo dentro del cine, ¿no? Porque yo creo que mis dos anteriores novelas tenían muchas posibilidades cinematográficas, pero esta es casi al revés. Esto es cine metido un poco en la novela ya directamente. Claro, y además, por ejemplo, el actor al que tiene que vigilar, evidentemente tiene que estar basado en alguien, eso está claro, porque además esconde una peculiaridad que en aquella época en Hollywood, no quiero desvelar casi nada desvelar lo justo del libro, pero no desvelar las peculiaridades del libro, porque entonces nos cargamos toda la acción, pero que era totalmente prohibido, que era algo que los estudios ocultaban con auténtica fiereza, y algo que además la sociedad bien pensante, porque era la hipocresía reinante en un mundo corrupto, porque era bastante corrupto, había que ocultar. La figura de ese actor, que se convierte casi en el hilo conductor de lo que le va a pasar a Dalmau, está también basada en alguien que tú tenías muy claro en memoria. Estamos los dos con tos. Sí, estamos con los catarros. Bueno, pues no está basado en nadie en concreto, y en todo caso en varios, pero no está basado, el nombre lo coge prestado claramente, se llama Leslie Osmond, y claramente lo coge prestado de Leslie Howard, pero ni físicamente ni su trasfondo tiene que ver tanto con este actor. Bueno, de hecho es el nombre básicamente, y puede tener que ver con varios, pero no está basado en ninguno en concreto. A mí me gusta jugar con cosas parecidas a las que a los personajes que realmente existían, o con actores parecidos o nombres de películas parecidas. Hay alguno que sí que sale como real, como Robert Mitchum o algo así, pero son la excepción. Lo normal son personajes inventados. Y este únicamente coge prestado el nombre de Leslie Howard, que por cierto tiene una curiosa historia, porque murió viajando en avioneta sobre Galicia, y parece que era un espía. Tenía un amante, y parece que estaba trabajando como espía inglés del MI5, intentando influir en la España de Franco para que se mantuviese neutral, ¿no? Y bueno, no se sabe si se demostró, pero tiene una historia curiosa. Pero no está basado en alguien concreto, sí, pero bueno, puede tener ramalazos de muchos, ¿no? Y todo lo que le va pasando y le va sucediendo, pues sí, te suena a cosas que han sucedido a otros actores. Algo también importante en la novela es el sentido del humor. Era difícil combinar el humor, además en momentos muy extremos, porque el personaje es muy socarrón, tiene
tiene unas salidas que a mí me hacen gracia y que también, de alguna forma, a la hora de leer las situaciones más tensas te relaja mucho. Dalmau es un hombre con humor, o en esta novela tiene más humor a lo mejor que las anteriores, que insisto, no he leído. No, Dalmau, bueno, yo también, por advertirlo, las novelas son tan independientes, no hace falta leer Sí, una no hace falta entender ninguna. para Este es un o sea, caso los y a tramas, partir de ahí. o sea, lo único puede que algún personaje pase de una novela a otra, pero tampoco es muy probable porque casi todos mueren, con lo cual no hay supervivientes de una novela a otra prácticamente. Eso es broma, pero bueno, no hay muchos. Y está menos todavía porque como cambia de continente y demás, pues tiene menos ligazón, pero son totalmente independientes, las tramas son totalmente independientes, ¿no? Entonces, eso por dejarlo claro. Y tiene más humor, yo creo que sí, que ha tenido cada vez más humor. Pero a mí siempre me gusta escribir con humor, o sea, no entiendo cuando o sea, si una novela no tiene humor, lo echo mucho en falta, ¿no? Entonces, a mí lo que pasa es que a veces, o sea, yo creo que cuando las cosas son muy crudas, más humor necesitas, pero a veces también es complicado como meterlo y dosificarlo. Es decir, pues aquí algo humorístico, un chascarrillo en este momento tan dramático, hasta qué punto se ajusta, ¿no? O sea, hay que dosificarlo, pero yo creo que es necesario, ¿no? Recuerdo que estuve una temporada leyendo, leí por literatura china que me gustó, bueno, no sé, me acuerdo, Cines Salvajes y unos cuantos libros más, y me gustaba todo, pero echaba algo en falta, y después me di cuenta que es que, pues por lo que sea, quizá fueran los libros que escogí yo, que no había sentido del humor. Entonces, a lo mejor para otro tipo de literatura, o sea, Raymond Chandler tiene sentido del humor, la novela negra española suele tener sentido del humor, o sea, yo creo que no es que sea consustancial, pero a mí es lo que me gusta y creo que es importante hacerlo. Es un personaje, Dalmau, que desde el principio busca la empatía con el lector. Tienes que entender al personaje, te tiene que caer bien, aunque las cosas que haga en muchos momentos no es que te aleje, pero sí diga, ojo, hay que tener cuidado. Pero sin embargo, cae bien. Era algo que tú tienes también en la cabeza, que era un personaje que tenía que caer bien al lector, tenía que introducir él en las historias que tú vas a plantear. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que igual que en las películas de novela, bueno, no en todas, pero en bastantes, las que más me gustan, no sé, pienso con La muerte en los talones, o sea, la imagen del héroe solitario que está contra el mundo, pero tiene a su favor el espectador, ¿no? Entonces es cómplice del espectador, sí que tiene que caer bien, aunque bueno, puede hacer cosas más o menos criticables, o puede ser más duro, no es perfecto. Tampoco recuerdo algunos detectives clásicos, pues digo, Philip Marlowe, demás, que a veces parecía que eran demasiado buenos. A mí tampoco, o sea, este señor no cobra nunca a sus clientes, esto es algo raro, ¿de qué vive, no? Entonces no quería que fuese alguien tan noble, tan íntegro, porque me parecía ya un poco irreal, pero en general sí, que sí que lo sea y que engancha al lector y que el lector esté de su parte. De hecho, este es el primer libro que escribe o en primera persona, es decir, que está hablando ya directamente al Mao, entonces no lo hacía. Entonces, cada vez la implicación es mayor, o sea, ya es el narrador, y el narrador es el que nos lleva a contarnos las aventuras, y desde ese punto de vista y estamos siempre, la idea es que estemos de su parte. Este personaje nos va a introducir en otros que hay que destacar que no solamente son tipos, es decir, sí, sale la mujer que lo nubila, que se enamora perdidamente, salen las mujeres fatales, salen ese grupo de muchachas que se van a ver abocadas a la prostitución, sale ese policía tan especial que es corrupto, pero no tanto como para perder el rumbo y ayudar, ¿por qué no?, a nuestro propio personaje. Salen los gángsters de aquella época y así sucesivamente. Yo creo que de nuevo la virtud tuya como escritor, Miguel, es que les das vida, que les das pasado y que les das presente en ese momento, que no salen para acompañar al protagonista, sino que cada uno tiene su historia. Con lo cual has formado muchas historias, porque la propia policía tiene su historia detrás, bastante trágica también en un principio, de soledad, y así sucesivamente. Todos los personajes van a tener luego su historia. La chica, por llamarla entre comillas, también la tiene. Era algo que para mí es fundamental a la hora de querer o no al personaje, pero sí de entender las acciones que va a tener con el protagonista de la novela, ¿no? Claro, sí, yo creo que los personajes tienen que tener profundidad, bueno, no todos, pero sí los principales, o sea, pero vamos,
a lo mejor la profundidad la puedes dar con muy pocos rasgos, pero que tiene que ser algo que cobre vida en la medida que sea posible, no un monigote, un nombre que está allí simplemente para cumplir una función mínima, ¿no? Entonces los personajes, los secundarios, que hay secundarios digamos muy importantes aquí, pues todos claro tienen su historia y en ese caso no solo narra Dalmau, narran también sus historias, o en otros casos lo narra el narrador omnisciente. Entonces, pero vamos conociendo las historias de varias personas, efectivamente otro policía, de otras personas que están en el mundo del AMPA, de la chica que conoce a Dalmau, que es una mujer fatal pero le parece fenomenal, y bueno, y que es incluso la novia de un gángster, pero eso tampoco le impide, porque no es Dalmau una persona que sea muy consciente, o sea, que sea muy sensata a la hora de hacer sus elecciones. Muy considerado tampoco. Bueno, pues si esto pasa, da igual, él apechuga con lo que haga falta, ¿no? Entonces sí, yo creo que es importante que todos los personajes tengan su trasfondo, o sea, que les conozcamos un poco más, incluso que mostremos parte y ni siquiera todo lo que podemos saber o haber investigado o haber pensado sobre ellos, ¿no? Hay otro apartado de la que es como va a concluir evidentemente toda la novela, que son las sectas. Sectas que tampoco están tan alejadas de la realidad, que entonces podían existir, evidentemente, porque se podía ocultar todavía mejor, pero que puedes trasladarla a cualquier época, incluso a la de hoy en día. Y es algo que profundizas muchísimo, que es muy dolorosa toda esa parte, incluida la de su líder, un auténtico psicópata, pero que desgraciadamente, insisto, lo podemos trasladar a cualquier época. Y es algo, imagino, que muy pensado a la hora de introducirlo en cuando se hiele el infierno, ¿no? Sí, efectivamente, eso es un tema bastante atemporal, incluso más que atemporal. Yo creo que a lo mejor ahora hay más que antes, no solo menos, pero sí, antes ya había. Efectivamente tampoco tenían a lo mejor la repercusión mediática que tienen ahora, o todas las cosas que pasaban. Pero a mí las sectas siempre me han interesado, me han como para estudiarlas, y de hecho pues leí en su día varios libros sobre sectas y demás sectas, porque pues una cosa que te cuesta entenderla desde fuera, y dices, bueno, pues cómo esta persona, o sea, qué capacidad tiene esta persona, que tampoco parece un genio, estoy hablando de cualquier líder de una secta, para hacerse con la voluntad absoluta de sus adeptos, ¿no? Entonces me he interesado y vi que aquí también podía tener cabida, y también eso, y es cierto que también me lo recordó una película, y esa no me acuerdo cuál es, de cine negro, que le acaba, eso era simplemente un detalle, no aquí se habla más de la secta, ¿no? Pero que él acaba, un decidido acaba investigando y acaba en una secta. Entonces, bueno, me pareció que era una buena idea, ¿no? Y efectivamente es un mundo que tiene mucho poder y que a mí me sigue sorprendiendo y creando intranquilidad y temor, porque dice, oye, pues hay gente totalmente formada e inteligente que puede caer aquí, entonces alguien tiene mucho poder. Que lo cuentas muy bien, porque de alguna forma mucha gente que se introduce en sectas se introduce totalmente inocente, es decir, cuando te manipulan, te pueden drogar, como es este caso, te pueden llevar por distintos caminos, puedes tener una mente bastante débil, o tienes una serie de secuelas en la llamada vida real o vida normal que te puede conducir a meterte en una secta. Es fácil que te conduzca a que un falso líder no solamente se aproveche de ti, sino que llegue al propio sacrificio humano. O sea, que tampoco es tan complicado. Bueno, sin irnos tan lejos, pero irnos a Manson, ¿no? Con el asesinato de San... ¿Por qué? ¿Qué les daba realmente este absoluto loco para llevar a todas estas chicas a matar por el simple hecho de matar, ¿no? Sí, que me parece sorprendente, porque, bueno, que efectivamente, si es una persona que tenga muchas carencias, muy desequilibrada, puedes llegar a entender que alguien manipule, pero vamos, que también se dan casos con la apariencia normal. De gente, la apariencia normal, incluso con suficiente inteligencia, raciocinio y capacidad en principio, y de repente, pero cómo esta persona se ha podido meter aquí, ¿no? Entonces, sí. Bueno. Y eso lo cuentas bastante bien. Debería preguntarte, y te lo voy a preguntar de hecho, claro, ¿cómo surge este personaje? ¿Cómo surge Dalmau en esa primera novela que te lleva a escribir sobre él y a pensar en una segunda, y ahora ya con una tercera realidad, y no sé si habrá una cuarta aventura con Dalmau, porque el final es bastante abierto?
Sí, la cuarta ahí está, la cuarta ya ha echado a andar, está no muy avanzada, pero ya la he iniciado. Sí, pues que lo que me llevó, perdón, a pensar en Dalmau fue una reflexión. Yo siempre me gusta escribir y escribía cosas, pero escribía historias más actuales que tenían más que ver conmigo. Bueno, pues la tendencia, primero, que es lo más sencillo, estar en tu entorno, y después pues la tendencia que tenemos los escritores a mirarse al ombligo, pues escribía sobre algo, no lo que te pasaba exactamente, pero algo parecido cercano a lo que te pasaba, ¿no? Y a mí me gusta escribir eso, pero un día me planteé, ¿y si en vez de escribir lo que yo quiero escribir, escribo lo que yo querría leer? O sea, hacer ese cambio de mentalidad. Y bueno, y también, pues no sé, habría leído, yo he sido muy lector de novela negra, quizá no tanto, o sea, cuando era joven, digamos, leía, no exclusivamente, pero mucha novela negra, ahora ya no tanto, voy alternándolas más, pero siempre me ha gustado mucho, con lo cual, bueno, y empecé con un ejercicio de estilo, pues a lo mejor había leído algo que me había gustado, y bueno, de una historia de un policía un tanto brutal y un poco primario, pero que no sabía si iba a ser, vamos, ni un relato, como mucho. Pero bueno, me fue gustando, fui cogiendo el tranquillo, entonces empecé a tomármelo, empecé a documentarme, ya supe cuándo pasaba, que era el principio de la guerra civil, tal. Y lo fui, y de aquello pues me fue convenciendo y lo fui estirando, y bueno, pues esto al final va a ser una novela. Entonces ya pues tuve que cambiarle, hacerle un carácter un poco más amable, que al principio no tenía, hacer un tipo más cultivado, y efectivamente que pudiese, con el que pudiésemos simpatizar más fácilmente, ¿no? Y fue así, o sea, pues simplemente dice, oye, voy a ver qué pasa si escribo una novela negra, que nunca, porque bueno, es una cosa que aunque me gusta leerla, pues es una cosa que como veo alejada, ¿no? Claro, yo no he matado gente, no soy detective, o sea, no tengo experiencia pero bueno, me gustó. Y después pues he visto que el personaje, o sea, como suele pasar de una manera misteriosa, que los personajes van cobrando vida en parte de una manera autónoma, ¿no? Entonces digo, pues ha ido evolucionando y ya está en la cuarta novela, que esperemos que llegue a buen fin. ¿Dónde le vas a llevar, si se puede contar? Sí se puede contar porque, bueno, ya como he dicho antes, Dalmau huye de muchos sitios, aquí acaba huyendo una vez más, y bueno, huye a México, entonces va a México y vuelve al mundo hispano. Que va a ir a Tijuana y tal. Vuelve al mundo, ahí ya está antes, durante el libro está en Tijuana, pues ya tiene que huir, y bueno, vuelve a las raíces reales. Vuelve a México, mundo hispano, y también va a estar en España. O sea, es una historia que va a suceder a caballo entre México y España, claro. Ya el mundo anglosajón ya lo ha conocido, ya ha aprendido inglés, pues ahora ya puede volver a hablar en español tranquilamente. Bueno, no se puede descartar que vuelva a otra parte. Puede ser. Porque se americaniza mucho y le gusta. Sí. Le gustan mucho las hamburguesas. Sí, le gusta mucho, efectivamente. Que ha engordado gracias a las hamburguesas. Yo creo que Dalmau es un tipo muy terrenal, que es lo que más me llama la atención. A mí si me dijesen, ¿qué destacarías de Dalmau? Pues yo creo que es un tipo, insisto, terrenal, un tipo bastante lúcido, un tipo que no teme a nada porque él mismo lo reconoce en muchos momentos. No hay quien le mate. Siempre hay una circunstancia que le salva a última hora. Siempre espera que la haya. Pero él como que está muy convencido de sí, eso. Es un optimista irredento. Es decir, porque en parte podría ser dar la imagen de un perdedor. De hecho, ha perdido 2 guerras. O sea, simplemente una guerra la ha perdido. La ha perdido porque estaba en el bando equivocado. Bueno, por el bando perdedor, no equivocado, perdón, o porque le obligaban a ir a un bando que también era equivocado y perdía. Y en general sale escaldado de todas sus aventuras. No es un triunfador, pero al final, bueno, sus reflexiones, bueno, pero si yo he sobrevivido a todo esto, es que tengo suerte, ¿no? Yo soy un tipo con suerte y al final un superviviente, y me va bien, ¿no? Entonces él es optimista, a pesar de todo lo que le pasa. ¿Qué destacarías tú de él? ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? Hombre, yo un poco lo que has dicho, un personaje lúcido, con sentido del humor, es un personaje íntegro, o sea, es un personaje valiente, íntegro,
sin llegar a los modelos de integridad de valor que a mí me parece un poco excesivos de alguien, bueno, que son casi perfectos, ¿no? O sea, el tipo es imperfecto, con lo cual a mí me gusta más. Es lo que te hace que o sea, va a reaccionar bien, pero bueno, puede tener sus fallos, sus defectos y sus vicios, ¿no? Incluso su fidelidad, porque gustándole todas las mujeres y coqueteando, entre comillas, cuando se siente hombre de una sola mujer, es bastante fiel, a pesar de las tentaciones. Hay un momento que lo describes muy bien. Aquí se mantiene fiel. Le cuesta, pero se mantiene fiel. Luego le pasa factura a la vida, pero bueno, ahí estamos. Estamos llegando casi a la media hora de entrevista. Yo quiero recomendarla, simplemente. Es un libro estupendo para leer. Es lo que te propones cada vez que, por lo que me has ido contando y he ido descubriendo, cada vez que te enfrentas a este personaje tan particular. Y en este caso, pues le llevas a un terreno que evidentemente tiene que ver mucho con este programa, que es de cine, que es cuando se hiela el infierno y que evidentemente, repito esa palabra, está situada en Hollywood. La próxima aventura sabemos que va a estar en México, os lo contaremos cuando llegue el momento de la publicación. Todavía está en el horno. Repito lo que decía antes, el regalar un libro en estas fechas no es ninguna baladí, o sea, es algo estupendo, porque le estás regalando una aventura en la que te sumerge, en la que te olvidas de todo. Es aditivo, es un libro que lo coges y a pesar de los 300 y pico páginas que tiene el libro, paras porque tienes que parar, pero si no, son de los libros de un tirón, que me recuerda a esas viejas, entre comillas, novelas que había cortas también de cine negro, vamos, de novela negra, que se leían prácticamente un tirón, que eran más pequeñas y que te iba introduciendo en las aventuras del personaje o del protagonista, en definitiva. Enhorabuena por el libro, espero que vaya bien. Ya sabes que esto es una partida de salida que va poquito a poco, que lo estáis haciendo muy bien, que vais presentando en distintos sitios con el público de frente, que es en definitiva quien tiene que comprar el libro y quien lo va a disfrutar. Recordar, bueno, si entráis en una plataforma grande, cuando se hiele el infierno de Miguel Fortea, lo vas a tener muy claro y os salir, pero bueno, pues si sois de los que apuntáis la editorial es Avizor y la podéis encontrar en vuestras librerías favoritas. Yo creo que la plataforma es estupenda en estos momentos porque tú vienes también de una ciudad pequeña, donde no hay tampoco tanta librería y en pueblos, etcétera, que hasta hace muy poco estaban aislados o te lo mandaban de una librería o era complicado. Y ahora una plataforma de venta grandes, pones el título y enseguida te lo mandan. Se puede encontrar eso en librerías, también en nuestra propia página web, que es www.avizorediciones.com, pero vamos, que lo habitual es que la gente donde le sea más fácil y más rápido. Exacto. En librerías tiene una buena distribución, pero efectivamente pues en cualquiera lo normal es que lo puedan pedir, pero que lo tengan pues ya es cuestión ya un poco más de suerte. Pues muchísimas gracias y larga vida a Dalmau. Y larga vida de Dalmau, esperemos. ¿Te parece? Sí. Está previsto. Mi deseo para este año que empieza en 2024. Larga vida, Dalmau. Muchas gracias. Larga vida, Dalmau.